Empecé en mesas que no eran mesas, como te platicaba hace rato, entonces pues puede ser tan barato o tan caro como puedas, pero la cosa es empezar. O sea, aquí yo puedo estar encerrado y aunque haya una plaga a un lado, pues no va a poder entrar al invernadero. Pero en un cultivo tradicional, si el vecino ya tiene algo, te va a pasar. Entonces, el método de control es con químicos. Y esos químicos, aunque se supone que tienen sus periodos de residualidad en el fruto, pues muchas veces quedan remanentes. Pero también es importante, pues, aventarte, o sea, de un principio no lo sabes todo. Yo empecé con 2 variedades, ahorita tenemos 8 y experimentando, viendo qué funcionaba y qué no funcionaba. Entonces ahora sé cosas que en un principio no sabía y me fallaba una cosa, pero probaba otras cosas. A manejar mis emociones, porque pues las emociones están aquí todo el tiempo, ¿no? Que si algo no salió bien y lo que siento y cómo lo expreso y cómo lo saco y cómo lo manejo y cómo eso afecta a las personas en mi entorno. ¿Has perdido alguna producción completa? Sí. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy me encuentro aquí con Álvaro. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de un emprendimiento muy importante, pero primero, ¿quién es Álvaro? Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro González, tengo 29 años y me dedico a la producción de brotes o microgreens o microgreens. Ok. ¿Qué fue lo que te inspiró a dedicarte a la hidroponía? Mi mamá es de un pueblo que se llama El Grullo, Jalisco. Y bueno, creo que esto es una parte que descubrí ya estando más grande. Pero pues siempre que íbamos a visitar a la familia de mi mamá, pues estuve muy en contacto con el campo y demás. Y cuando llegó la hora de elegir mi carrera, me acuerdo que de la prepa nos mandaron a expos universitarias y dentro de una de las expos vi la carrera y me llamó muchísimo la atención. Investigué más, les pregunté a mis tíos que cómo les iba a ellos, que cómo era su ritmo de vida y demás, y pues me la aventé. O sea, entonces en pocas palabras, como yo lo digo, me la aventé por una corazonada. En realidad así fue que elegí dedicarme a esto. Ok. Y por ejemplo, ¿por qué decidiste hidroponía y no el que es de tierra? Esa es muy buena pregunta, de hecho, porque justo estaba a punto de hacerte la acotación de que, bueno, eso fue como elegí mi carrera. Mi carrera es Ingeniería Empresarial Agropecuaria, que, como yo le explico, consta el punto medio entre agronegocios y ingeniero agrónomo. Okay. Yo estoy en medio porque veo la parte técnica, pero no soy tan técnico como un ingeniero agrónomo. Y veo la parte administrativa, pero pues no soy puramente administrativo. Entonces está muy orientado justamente a emprendimiento y desarrollo empresarial. Entonces dentro de la carrera yo tampoco me veía yéndome a un pueblo. O sea, la verdad me gusta mucho el ritmo de la ciudad, las bondades de la ciudad. Y no me veía separándome de la ciudad como para irme a cultivar hectáreas o un cultivo tradicional. Y como encontré la hidroponía fue en las clases, en realidad nos presentaban el método y desde ahí se me clavó la parte de agricultura urbana. Y dije, pues, si quiero quedarme en la ciudad, es el concepto sobre el que me debo de ir, agricultura urbana. Y de ahí estuve investigando y desarrollé ya mi sistema. Ok. Entonces, ¿hubiera sido diferente si lo hubieras implementado fuera a que si hubiera sido en la ciudad? Muy probablemente sí, porque de las cosas más importantes o el por qué elegí la hidroponía es porque es la única manera que la agricultura será rentable en la ciudad. Porque lo que hace la hidroponía es aprovechar espacios pequeños como que es un espacio pequeño y puedo tener el ingreso tal vez de un par de hectáreas o etcétera. Y tengo puedo cubrir mi cadena de distribución desde la producción hasta la comercialización yo mismo porque ya estoy dentro de la ciudad, entonces no es un tema claro, de transporte también, ¿no? Exactamente, entonces si hubiera, claro que lo consideré, el irme al campo y también me agradaba la idea, pero en realidad como que era
híjole, me veía trabajando en el campo, lo que no me veía era teniendo una vida... En el campo. O sea, fuera del trabajo, en el campo, ajá, como que es un ritmo muy lento, yo soy alguien con mucha energía y así, entonces, por eso, entonces sí hubiera sido diferente, porque no hubiera llegado a la conclusión de dedicarme a esto, exactamente a esto, este cultivo. Entonces, ¿la hidroponía tiene que ser a fuerzas así en invernadero o puede ser en exterior? Mira, el concepto básico de la hidroponía es que no se utiliza el suelo. O sea, como cuando tú ves el maíz en la carretera que está sembrado, pues está sembrado sobre el suelo. Entonces cada semilla cubre un espacio de un terreno, ¿no? Lo que viene a hacer la hidroponía es que si tú tienes un patio en donde ya hay un firme de cemento, pues ahí no podrías sembrar una semilla de maíz, ¿no? Entonces vienes a utilizar envases y sustratos para darle un medio de nutrición y sostén a una planta. Eso es en sí la hidroponía. Entonces, el invernadero es más la parte del clima que de la hidroponía. Okay. Digamos que si fuera un clima muy tropical y estable y así, pues podría hacerlo a cielo abierto probablemente. Mis programas de riego y demás serían muy diferentes a lo que lo son, pero no es indispensable, más por la región en la que nos encontramos, es una herramienta muy útil. Tampoco, o sea, yo creo que de hecho en un principio lo hacía solo con malla sombra, pero en condiciones de verano y en condiciones de invierno se me dificultaba mucho la producción. O sea, entonces no es indispensable, pero es una herramienta bastante útil. Entonces, o sea, sí es importante mucho conocer del tema para saber si, o sea, tienes que adaptarlo en base al clima en el que te encuentres. Sí, totalmente. Y eso es cualquier cultivo. Cuando tú te quieres desarrollar en un cultivo, lo primero que tienes que cuestionarte es cuáles son las condiciones bajo las cuales lo voy a producir. Entonces, pues de vivir aquí en Guadalajara yo me daba cuenta cómo eran aprox el clima y en realidad como yo empecé era sin saber a ciencia cierta cómo se llevaba el cultivo. Vi videos en YouTube, la realidad de que pues la semilla se pone así, pero tuve que desarrollar mi propio sistema de producción porque los videos que veía eran de Estados Unidos o de Europa. Es donde hay más cultura del microgreen. Entonces, pues ellos lo hacían en cuartos completamente cerrados y con lámparas LED. Órale. Y aquí tenemos la ventaja de que pues, no nos hace falta radiación solar. Entonces, todo el año, o sea, aunque sea invierno, tenemos una cantidad de radiación solar suficiente para que el cultivo se desarrolle. Eso está interesante. Sí, entonces, respondiendo a tu pregunta, sí es muy necesario conocer las condiciones, pues creo que en cualquier negocio, ¿no? Ajá, sí, en cualquier negocio tienes que conocerlo bien, si no, pues o te van a hacer menso o no te va a, no, en términos de calidad no vas a dar el ancho, etcétera. Pero también es importante, pues, aventarte, o sea, de un principio no lo sabes todo. Yo empecé con 2 variedades, ahorita tenemos 8. Empecé con 2 variedades, empecé haciendo todo yo y experimentando, viendo qué funcionaba y qué no funcionaba. Entonces ahora sé cosas que en un principio no sabía y me fallaba una cosa y probaba otras cosas y ahorita ya sé más o menos qué es lo que funciona, aunque todavía... Sigues aprendiendo. Todavía, sí, no, sobre todo en la agricultura que se tienen tantas variables, las cuales son difíciles de controlar, es de seguir aprendiendo. ¿Y tú cuántas variedades y de qué manejas? Tenemos 8 variedades. Empecé con chícharo, lenteja y girasol. Y luego ya, no en orden, pero tenemos cilantro, betabel, amaranto, mostaza y maíz. Son las 8 variedades que tenemos. ¿Y crees que hay una diferencia de cuidado entre cada una de ellas? Sí, muchísima. Ok. O sea, hasta
La más obvia, por ejemplo, el maíz, si te fijas, no está aquí el maíz está en un cuarto allá, en un cuarto oscuro, porque el maíz busca producir en amarillo. Entonces, para que se quede amarillo no debe tener contacto con la luz del sol. Okay. O sea, entonces, ese es un ejemplo muy práctico de las diferencias. Otras son los tiempos de producción y lo más complejo es, algunos necesitan más agua, otros menos, y el riego es generalizado por cuestiones de tecnología y de costos de inversión. Mi riego cubre todo el invernadero y sobre el mismo invernadero tengo todas las variedades y las variedades tienen necesidades diferentes. Entonces ahí es donde está el ni muy muy ni tan tan, ni estar ajustando, y logras ajustar el riego y ya te cambió el clima, igual tienes que volver a empezar, y por eso es bastante complejo pero divertido. Sí, suena muy interesante. Sí, no, pues me entretengo bastante, creo. Entonces, ¿tú cómo haces el cambio de riego? O sea, ¿ves más o menos cómo es el clima y antes de eso haces un cambio, o después o durante? Es día a día, semana a semana. Por ejemplo, hace 2 semanas aquí en Guadalajara había estado lloviendo, pero había estado lloviendo en las tardes, noches, y a mediodía había mucho sol. Entonces ya tenía yo programado el riego aproximadamente para que se estuviera regando temprano y el sol no me fuera a ¿Afectar? a deshidratar tanto el cultivo. Y luego llegaron 2 semanas de muchísima lluvia y muy nublado Guadalajara, y se empezó a hacer mucha agua. Se empezó a hacer exceso de riego, entonces tengo que ir observando y al día ir reprogramando el riego y ajustando el tiempo de riego para que ni me exceda ni me falte. Y aún así, siempre hay sectores en los que el riego no fue ideal y tengo que o regar o tengo que mover charolas o etcétera. Entonces, sí puedes cambiar, por ejemplo, cambias de una charola a otra en la que, o sea, una vacía, ¿o cómo funciona? No, ya una vez desarrollado el cultivo ya no se puede mover de charola. Okay. Sí se hace como un tapete, pero no es necesario cambiarlo de charola. También, como son ciclos cortos, si una charola no germinó bien o se ahogó o se secó, pues ya no, en realidad no hay ningún cambio, o sea, se desecha la charola y ya. Tengo que contemplar eso dentro de mi volumen de producción, la parte de la merma en el cultivo. Pero no, respecto a lo que me preguntas, no se mueven de charola. Más bien cambia la charola de mesa porque yo ya conozco más o menos dónde pega sé que, por ejemplo, la parte de allá, aquí tenemos un muro y allá está descubierto. Sé que esta parte conserva más la humedad que esa parte. Entonces, si veo que aquí hay algo que le caería mejor estar más ventilado, lo muevo para allá. Y si hay cosas de allá que se me están deshidratando, las muevo para acá, y esos son las piezas que muevo aquí dentro del invernadero cuando es necesario. Ok. Entonces, cuando ya más o menos viste cuáles se adaptan más de un lado o de otro, ¿ya dura más tiempo que lo puedes dejar así? Sí, por ejemplo, ahorita ya tengo muy sectorizado levanto una cosecha, se recogen todas las charolas, se deposita ya el remanente, que es sustrato raíz y un poquito de tallo del corte. Y ahí mismo vuelvo a colocar el lote que sigue, porque ya sé que ahí le funciona. Entonces, en realidad ya tengo muy ubicado, al cilantro le va mejor en estas 2 mesas. El chícharo, estas partes, y lo voy rotando. Y algunos que son en menor proporción, que son menos charolas, ya sé dónde son los huecos donde les va mejor. Okay. En lo general, a veces cambian las cosas. Ya. Y por ejemplo, ¿la recolecta cómo se realiza? La cosecha se realiza los martes. Por cuestión de distribución, procuramos no tener nosotros en refrigeración el producto, porque pues eso ya es otra inversión de refrigeradores, energía, espacio, etcétera.
Entonces los martes venimos en la madrugada, estamos aquí entre 3 y 4 de la mañana, cortamos, literal se corta aquí como lo hacemos es manual, o sea, nos paramos al lado de la charola y vamos con tijeras y recogiendo y acumulando. Ajá. Pues no es una charola, de charola en charola, sí. Ajá. Sí, no, de planta en planta no, o sea, se agarra así el puñito como si estuvieras cortando pasto, ¿no? Claro. Así vas. Ajá. Y lo vamos poniendo en canastas o cubetas y las llevamos allá al área de empaque. Se empaca todo y estamos empezando a entregar como a las 10 de la mañana. Ya entregamos a las 10 de la mañana y lo que nos tome el día, dependiendo la ruta que se genere. Y, por ejemplo, tú haces el envío, o sea, tú te encargas de llevar las cosas. Sí, nos encargamos de la distribución. Nuestros clientes prioritarios son restaurantes. Entonces el restaurante no hay alguien en el restaurante que vaya al súper y compre, nos hacen falta huevos, no, o sea, ellos la verdad es que están esperando a que les llegue todo lo que necesitan. Entonces, si le quería entrar al juego, no había de otra más que encargarme de la parte de distribución completamente. Únicamente tengo 2 clientes que son mayoristas, o sea, yo les vendo a ellos y ellos lo distribuyen por su parte, pero de todos modos se los tengo que llevar yo. Sí, claro. En el proceso de enviar, eso lo tienes que considerar dentro de tus costes y todo, ¿no? Sí. Sí lo considero en mis costos. Pues sí, es gasolina y de hecho algo con lo que he trabajado mucho al respecto, precisamente pensando mucho en la parte de costos, es educar a mis clientes en que me pidan 1 o 2 veces por semana. Si me piden fuera de los días de cosecha o distribución, yo les digo que no tengo. Porque no es viable dentro de mis costos el que alguien me diga, oye, me hicieron falta 2 cajitas. Pues, sorry, o sea, nos esperamos a la próxima semana porque yo voy a invertir una vuelta en la que me va a salir más caro llevarte 2 cajitas a entregarte dentro de los periodos de producción. Entonces, como programé eso de corte, envase y distribución, va también en esa parte de costos porque me aviento mi ruta y cruzo prácticamente toda la ciudad y en un viaje entrego al 80% de mis clientes y para los jueves ya me quedan otros pedidillos por ahí, pero lo hago también en ruta y es menor la inversión que se hace menor el costo. Claro. Y cuando tú empezaste con la hidroponía, ¿qué fue lo más complicado para ti? Creo que pondría 2 cosas. Primero, descubrir mi método. O sea, para mí las condiciones, como platicábamos hace rato, para las condiciones climáticas que yo tenía, ver la forma más adecuada para producir y hacerlo periódicamente. O sea, mi producción es como un reloj. O sea, hay las cosas que se hacen los lunes, las cosas que se hacen los martes, o sea, y eso no cambia, eso tiene que seguir. Porque mis clientes me piden ya más o menos lo mismo cada semana. Entonces yo no les puedo decir, no, es que hasta mañana te tengo. O sea, el martes se corta, esté como esté, tenga lo que tenga y te entrego. Entonces eso fue un reto, el ir descubriendo el mejor método para las condiciones y las herramientas que tenía en ese momento, porque también tenía muy poca inversión cuando inicié y, por ejemplo, ahorita estas mesas están hechas a la medida, pero cuando empecé con mesas que me encontraba, literal. Bueno, ahí hay esa de PTR que está ahí, pues no tiene ni las medidas de la charola, ni la altura adecuada, ni nada, pero ahí producíamos, o sea, y poníamos tablas para que no se cayeran las charolas y ahí empezamos. Eso por una parte. Y la segunda, pues sí, conseguir los clientes. Porque como es un producto muy de gourmet, por así decirlo, o muy de nicho, no sé cómo lo quieras llamar, sí los chefs como que era difícil que confiaran en mí en un principio. También me tardé en descubrir que los chefs era con quien yo tenía que ir. Porque en un principio iba a tiendas, iba a restaurantes y ni me pelaban y así. Y fui descubriendo cómo hacer mi picheo para
meterme hasta la cocina y yo irle a entregar directamente las muestras de producto al chef y platicarle qué es lo que hacía. Porque en un principio que iba, por ejemplo, a las tiendas, me di cuenta que en las tiendas había que educar todavía al público. Porque la gente es un desconoce, esfuerzo ¿no? titánico, porque la gente lo desconoce. Entonces había que poner carteles de qué beneficios tenía, cómo se puede consumir. Entonces eso fue terrible. En cambio los chefs ya conocen esto, ya saben para qué lo usan y no nos tengo que explicar prácticamente nada. Claro. Sí, Y como al final de fueron los dos cuentas, retos, como encontrar quién verdaderamente era mi mercado y cómo vendérselo, y la parte productiva de cómo estandarizar mi producción. no manches, qué complejo. Sí, sí. Pues ya tengo 6, creo que voy para 7 años con el proyecto y no, para nada. O sea, yo cuando las primeras veces que sembraba y así, me imaginaba esto y yo decía de que no, o sea, para eso me falta un siglo y ahorita lo veo y digo, no manches, qué chido. Y aún así quiero más, ¿sabes? Entonces, pero sí ha sido un proceso muy padre, muy difícil. Me ha hecho llorar la producción, me ha hecho enojarme, me ha hecho gozarlo muchísimo, o sea, pero pues aquí seguimos. Sí, qué bueno, Sí. porque la verdad está muy padre. Digo, yo apenas estoy viendo y todo, pero está muy interesante. Sí, yo creo que es parte del emprendedor, o sea, tienes que aprender a aguantarte las más bajas y disfrutar las más altas. Entonces, ¿a ti te gustaría meter más adelante diferentes tipos de Sí, semillas? creo yo que en este momento tengo 8 de las variedades como más comunes, más comercializables. El mercado gourmet en la parte de restaurantes se utiliza mucho para la decoración y para inflar los precios de los platillos, ¿no? Entonces, digamos que no creo aumentar muchas variedades porque no creo que hay mucha diferencia entre que yo ofrezca 8 o que ofrezca 10 o 12. Eso nomás haría más compleja mi producción y tendría que, por ejemplo, si meto otra variedad, tendría que disminuir de porque ya me compran de los dos. Entonces, no le veo mucho sentido. Tengo mis productos fuertes. Por ahí sí le he echado el ojo a una que otra variedad, a ver si incluyo otra. Pero más bien yo creo que migraría mi negocio hacia la parte de flores comestibles. Porque siempre me preguntan de que, ¿Qué sí oye, tienes? ¿tienes brotes y flores? Y no, yo soy especializado en brotes. Pero si voy tarde o temprano, si quiero mantenerme en el juego aquí en la ciudad, tengo que entrarle a flores comestibles porque eso ampliaría mi catálogo de mejor manera sin afectarme la parte de la distribución del brote. Pero técnicamente es un complejo. reto gigante, sí. Yo pensaba que para este año iba a empezar, de hecho por ahí tengo unas macetitas en las que según yo estaba haciendo pruebas, pero no, o sea, es algo exageradamente complejo llevarlo a la par. Entonces creo que me hace falta experiencia, me hace falta aprender, me hace falta invertir. Hay todavía piezas que tengo que reunir para dar ese paso, pero sí me gustaría seguir creciendo sin duda. Pues tengo este espacio incluso todavía para Libre. usarlo para brotes o flores, ya veremos qué se acomoda. Más adelante. Sí. Y, por ejemplo, con las plagas y todo eso, ¿qué tipo de plagas? O sea, ¿hay diferentes tipos de plagas? Sí, afortunadamente no lidiamos con muchas aquí. Son ciclos tan cortos del cultivo que las plagas no alcanzan a representar un perjuicio en el cultivo. Plagas, mira, por ejemplo, los pájaros. Y tú se ese es el más meten grande. y pican, ni siquiera... Ni se lo comen, solo lo pican. Nomás lo rascan y me mueven ahí y pues eso merman la calidad de mi producto, merman mi rendimiento del producto. Entonces es con lo que lidio. O sea, plagas, insectos no hay. O sea, hay una mosquita que se genera con la humedad, una mosquita muy chiquita como de fruta. No le hace daño prácticamente a mi cultivo.
Y un hongo sí tengo, pero porque se produce esto en condiciones de mucha humedad. Entonces no catalogo el hongo como plaga, porque no es que se llega y me arruina todo. O sea, tengo que aprender a convivir con el hongo, tengo que controlarlo y tengo que observarlo, porque prácticamente es un hecho que va a estar presente. Pero afortunadamente se puede convivir con el hongo y sin que se arruine todo. Entonces, plagas significativas no hay. Qué bueno. Sí, Mejor sí, que sí. sea así. Sí, simplifica, digo, dentro de lo complejo ya simplifica, porque sí es en la agricultura tradicional, pues es de lo principal en lo que Qué batallas. Sí. La merma de producto, ¿tú cómo la manejas? Tengo 2 tipos de merma. Una parte de la merma es al momento de producir, lo que si yo supongo que una charola me debe de dar 300 gramos de producto y al final por X condición me termina dando 150 gramos, pues eso es algo que yo contemplo en mi volumen de producción. Siempre tengo el rendimiento aproximado de que, a ver, yo sé que estas 10 charolas me tendrían que alcanzar para 2 kilos. Y necesito para cubrir a mis clientes 1,5 kilos. Entonces siempre procuro ir sobrado en mi producción. No siempre se logra porque hay veces que la merma es más de la contemplada, que es raro, pero sucede. De hecho, me va a pasar la próxima semana. Esta semana pasada apenitas la libré, apenitas la libré. Esa es una del tipo de merma y así es como la sobrellevo. El siempre procurar o mentalizarme en ir sobrado a producir. Prefiero que me sobre a que me haga falta. Y la segunda es lo que me sobra. Y con lo que me sobra, la verdad, se lo regalo aquí a los vecinos, a mi familia. O de plano, cuando el producto estuvo en refrigeración ya mucho tiempo y ya no está ni para regalarse, pues lo añadimos ahí a la composta que se hace. Cuando hacen la cosecha, ¿hay algún cultivo que se termine más rápido, pero aún así cosechan al mismo tiempo o todos están listos? Todo está, por eso te comentaba que es como un relojito esto, porque tengo mis días de siembra, que son lunes, miércoles y viernes, y ya sé que lunes, bueno, las señoras tienen que sembrar tales variedades. El miércoles tales y el viernes tales. Todo para que, dependiendo del ciclo de cada cultivo, se tenga que cosechar el martes. Entonces, eso fue también un reto al principio, el programar las siembras. Pero una vez que ya encontré el ritmo de cada cultivo, en realidad ha sido muy sencillo y ya tenemos calendarizado todo y todo se cosecha el martes porque todo se distribuye el martes. Cuando te tuviste que hacer de tus clientes, ¿cómo fue? O sea, ¿fueron tus primeras interacciones con la gente que viste? Ay, esto aquí no. ¿Qué eran las cosas que te mencionaban a ti? Las que me rechazaban, Ajá. Pues principalmente que no era un producto que fueran a utilizar. Creo que ahí se resume todo, porque algo que he procurado yo es, le vendo igual al restaurante pequeño que al restaurante grande, porque pues ambos me van a comprar. Entonces en un principio con restaurantes, sobre todo de los pequeños, llegaba y les decía de que, oye, mira, tengo este producto y tu platillo se puede ver mucho mejor si inviertes un poquito en esto y te va a durar toda la semana, entonces muy poquito a la semana. Y no, es que aquí no lo usamos. Y yo veía que usaban germinado, entonces no manches, de un germinado a esto se ve 1000 veces mejor. Entonces ese era el principal reto o la principal negativa que me daban. Y otra pues es que tenía un catálogo muy reducido, tenía 3 variedades. Entonces, sí, no, nos súper interesa, ¿no produces X? Y no, pues no. Ese era el principal pared con la que me encontré. Y entonces, por eso fue que decidiste incluir más cultivos. Sí, pues desde un principio tenían claro en que quería incluir. De hecho, desde un principio estuve intentando tener más de 3, pero yo vendía 3, que eran las que tenía bien controladas,
bien producidas, porque estaba 100% seguro que eso lo iba a poder entregar. Sí, rentarlo. Y luego ya dije, ya me sale bien, entonces voy a empezarla a vender poco a poco. Y eso ha sido una clave también para mi crecimiento, el que procuro vender solo lo que estoy seguro de entregar. Cuando voy a empezar a distribuir una variedad, primero me tomo unas semanas en las que le digo tal vez solo a 1 o 2 clientes de que, oye, tengo esta variedad nueva. Ya que veo de que le voy agarrando la onda, ya es que la empiezo a ofrecer a más y así. Pero sí, pues fue una de las motivaciones para ir teniendo más variedades. ¿Has perdido alguna producción completa? Sí. Sí, por eso te digo que sí me ha hecho llorar. Ay, no manches. ¿Y fue cuando ibas empezando? Creo que completo he perdido. No, de hecho ya fue aquí. Es que he estado en 4 diferentes lotes. Este ya es mi segundo año aquí y espero durar mucho más aquí, porque le he invertido mucho más aquí. Sí, claro. Pero sí, van 2 veces y una fue porque en tiempos de calor, antes pues yo venía a regar todo, cuando no tenía el riego automatizado tenía que venir a regar todos los días. Y vine y salí de viaje, entonces dejé a una señora encargada de regar. Pero específicamente el riego es de las cosas que más me concentro en. O sea, si veo que le hace falta una parte, pues voy con la manguera y le echo para no prender todo el riego. Entonces fue un fin de semana en el que el viernes no estuvo tan caluroso, me salí de fin de semana, dejé a esta señora encargada y cuando regresé el lunes estaba todo. Y sí había venido a regar la señora, pero pues regó como por encimita lo que ella consideró que necesitaba y o sea, en la tarde se deshizo. Sí, fue horrible. No manches. Y en esas situaciones, ¿cómo interactúas con tus clientes o cómo llevas a cabo las entregas que tenías? Es bien difícil para mí porque me considero alguien muy comprometido. Entonces, más que la cuestión económica, a mí me genera más frustración me tengo que decir al cliente que no le voy a llevar lo que había quedado de llevarle. Y otra es que no les puedo avisar con anticipación. Les tengo que avisar el mismo día que les entrego. Porque yo vengo y digo, híjole, un día antes tengo todos los pedidos, entonces 100 cajas, ¿no? Que tengo que hacer. Entonces vengo y digo, a ver para cuántas me alcanza. Corto. Y me alcanzó para 70 cajas, o 90 cajas, o 50 cajas. Entonces ahí tengo que ver si le entrego a un cliente sí, a otros no. La verdad es que sí tomo en consideración por el volumen de compra. O sea, honestamente al cliente que me compra 3 cajitas, si le digo, oye, no voy a tener producto, y al que me compra 20 le voy a decir, oye, solo te voy a entregar 15. O sea, ahí sí pues tengo que también cuidar a mis clientes, ¿no? Claro. Y no es lo mismo perder al cliente que me compra 3 cajitas al que me compra 20 o 30, ¿no? O hasta los más fieles, ¿no? Ajá. Y eso es algo muy padre en lo que me he encontrado. Desde que arranqué, que digo que yo veía cómo tenía que hacer mi picheo. O sea, eso sí, lo sigo haciendo igual a la fecha, cuando es época de, ok, aquí puedo buscar más clientes. Voy a los restaurantes, voy a cocina, o sea, me meto por la parte de atrás del restaurante. Eso lo aprendí en un principio, porque al principio llegaba y la hostess, no está el chef. Y pasaba el chef, ¿no? Porque atrás y yo así de... O la verdad, pues es la chamba de la hostess, que no generar distracciones, controlar el acceso, pues, perfectamente entendible. Entonces se me empezó a prender el foco en que yo me tenía que pasar por atrás de los restaurantes y llegar segurísimo a la cocina, por lo regular. O sea, siempre la mayoría de los restaurantes tienen una puerta trasera y da directo a la cocina. Entonces llegaba y, oye, traigo unas muestras para el chef. Y como agarraba así como que en curva a los cocineros, pues ya y decían, bueno. le hablan al chef de que, chef, le hablan. Y ya y le platicaba al chef, ¿no? Y me aseguraba de entregarle las muestras al chef. Porque eso sí, siempre que salgo a vender, es con mi producto, no les platico. Ni les pregunto si quieren que les lleve muestras. Voy y les llevo muestras. Pues también lo considero dentro de mis costos, ¿no?
que en realidad representa muy poco, llevar 1 o 2 cajitas a un chef para convencerlo. Entonces he generado mucha fidelidad con mis clientes. Te puedo decir que el 70% de mis clientes no les he dejado de vender desde la primera vez que les vendí. Y muchos vuelven. O sea, entonces eso me habla el compromiso que yo tengo y de la imagen que genera y la confianza que genera el proyecto. Entonces, gracias a esa confianza, ellos también comprenden, o sea, se hace mucho más comprensivo. Saben que no les estoy llevando tenedores, saben que les estoy llevando un cultivo que a veces no sale bien y que a veces, o sea, a veces cuando en las pocas ocasiones que se han llegado a molestar, por ejemplo, porque el producto no es el mejor siempre, digo, oye, pues, tú cuando compras aguacates, siempre que lo abres te sale un aguacate bueno. Hay veces que tienes que cortar una parte del aguacate, ¿no? O hay veces que de plano el aguacate no te sirvió. Aquí yo procuro no tener esas situaciones. De hecho, han sido muy pocas las veces, son muy pocas las quejas que recibo respecto a la calidad del producto. Pero sí se compensa con la parte de que a veces hay semanas en las que tuve menos de lo que yo proyectaba. Y soy muy frontal, soy muy transparente y muy honesto con los clientes. Les digo, oye, tuve problemas en producción y no me alcanzó para cubrir tu pedido. Y así es como lo manejo. Es lo que más estrés me genera del negocio, en realidad. El saber que ya tengo los clientes, pero que yo tengo que alcanzar la producción. O sea, entonces no le batallo en encontrar clientes, pero cubrirlos es lo difícil. No manches. Sí. No, pero pues va bien, o sea, te vas haciendo de tus clientes y una vez que ya están ahí, pues ya, yo siento que lo más importante es que seas, como dices, honesto con ellos. Sí. No hay nada mejor que eso. Sí, afortunadamente mis clientes han sido muy comprensivos en eso y creo que también, no estoy seguro, es una intuición que tengo, pero creo que a los chefs también les han enseñado que no todo está disponible para mañana. O sea, hay cosas que tienen su tiempo, así como cuando les digo de que, oye, no, este producto ya se me acabó, son muy comprensivos y rara vez de hecho, en realidad nunca nadie me ha dicho de que, oye, no, ¿cómo crees? O sea, nadie se ha quejado así. ¿Cuál dirías tú que ha sido el aprendizaje más grande que has tenido de la hidroponía? ¿Técnicamente o...? No, pues en experiencia. En la experiencia, perseverancia y paciencia son las cosas que más me hace trabajar este proyecto. Soy alguien muy desesperado y entonces esto me ha ayudado a ver, las cosas llevan su tiempo y si las haces bien es mejor. Entonces eso es algo que he aprendido mucho, el ser paciente, el ser, como cada semana es haz de cuenta como los futbolistas, ¿no? Yo cada semana juego mi partido y hay veces que, por ejemplo, cuando he tenido la mala suerte de perder la producción, pues es de que, híjole, pues ya, o sea, pasarte este trago amargo y tu mente bien puesta en la próxima semana. Entonces esa perseverancia es la que ha hecho que el proyecto, estuve a punto de abortar el proyecto. ¿Tanto sí? Sí. Yo empecé con un socio. Ok. Sí. Y es uno de mis mejores amigos y lo es todavía. A la fecha es de mis mejores amigos. Es un hermano para mí, ¿no? Ajá. Y empezamos él y yo el proyecto. Yo lo invité a él y él le dije que, oye, traigo esta idea, y él puso el terreno. Y empezamos, yo era el encargado de la parte técnica o de productiva y él de la parte de comercialización. Pero dijimos de que aunque seamos los encargados, los dos tenemos que aportar en ambos sectores, ¿no? Pues éramos nada más él y yo, no teníamos nadie que nos trabajara, nada. Y pues yo me esmeraba mucho en tener la parte productiva y no encontrábamos las ventas, no encontrábamos, y era semana tras semana no, pues tenemos unas ventitas y tenemos que romper el punto de equilibrio ni siquiera para quedarnos el dinero, sino para volver a invertir. Y no alcanzábamos, y hubo un tiempo que nos quedábamos así en la línea.
Pero pues ya empieza a pasar el tiempo, empieza a madurar y dices de que pues, si esto no arranca, o sea, ¿qué estamos jugando, no? Y le dije a mi socio, quiero hacer un último intento porque yo tenía la duda de si el proyecto no era lo suficientemente bueno o si nosotros como equipo era lo que estaba fallando. Entonces le dije que, oye, quiero hacer un último intento yo solo, porque yo tenía la corazonada de que era muy buen proyecto y que era un producto que atraía y que era un producto que se podía vender y que en cuanto a costos había la oportunidad de hacerlo factible y hacerlo rendir. Entonces decía, ¿es la idea o somos nosotros como equipo lo que está fallando? Entonces le dije que dame chance de intentarlo yo solo y pues pegó. Órale. Creo que también el haber simplificado labores, administración y procesos de venta me ayudó mucho a que el proyecto se consolidara. Creo que fue algo determinante. Órale. Pero entonces sí fue... Es que siento que no es lo mismo empezar tú solo que empezar ya con alguien, ¿no? Como que tienes un cierto apoyo, ¿no? Sí, exactamente. Creo que me fui mucho por esa parte, tal vez. Por el lado del miedo de ir yo solo y así. También se presentaba la oportunidad de que el terreno que tenía mi amigo, pues no nos iban a cobrar renta ni nada, entonces se acomodaba todo. Y de hecho no empezó siendo hidropónico, empezó siendo producción de arúgula. Ajá. Pero no, eso fue un fracaso total. De hecho, mientras estábamos intentando producir arúgula, yo le dije que, oye, necesitamos un side business para alimentar en lo que pega lo de la arúgula. Y entonces encontré los brotes, empezamos a hacer brotes y dije, no, pues, ¿qué estoy haciendo en lo de la arúgula? O sea, mejor puros brotes y así empezamos. Pero entonces, ¿cuál fue la complicación con la arúgula? ¿Qué problemas les traía? Eso fue muchas cosas. Inexperiencia y también, digamos que intenté combinar esto que te digo, yo aquí cosecho cada semana y yo quería hacer eso con la arúgula para distribuir en los restaurantes. Igual ahí sí tenían como a los restaurantes. Era muy complejo el escalonar los lotes de arúgula y si le sumas el factor de inexperiencia más el factor de todas las complicaciones que lleva un cultivo a campo abierto, pues no, estábamos perdidos. Ok. Bueno, Sí, pero te dejó mucho aprendizaje. Sí, también. la verdad aprendí mucho. De hecho, de los aprendizajes más grandes que tuve respecto a eso fue que, la verdad no me acuerdo bien en números, ponle tú, empezamos con 10,000 pesos, ¿no? Ese proyecto. Entonces yo tenía mis 10,000 pesos y decía que no, pues necesitamos un tractor. Decía, no, ¿para qué gastar en el tractor si lo puedo hacer yo? Y lo intentábamos hacer a manual, a pico y pala, como dicen, ¿no? Con asadón. Y pues era súper pesado, era imposible, no alcanzábamos la calidad de trabajo que se requería para empezar el cultivo. Entonces aprendí mucho el que hay cosas en las que no puedes escatimar el dinero y hay que ser muy inteligentes, pero hay cosas en las que tienes que invertir, si no el proceso va a ser mucho más difícil, largo y con muchas más probabilidades de fracaso. Eso Sí, aprendí pues. mucho de eso. Ay, qué bueno. Digo, o sea, qué bueno que aprendiste. Qué bueno No que pasara. fracasaste. No. No, claro, totalmente. O sea, de hecho lo valoro mucho, lo recuerdo. Ni siquiera lo veo como un fracaso, o sea, Qué bueno. en realidad lo veo como empezamos así y cambiamos a esto, pero no lo veo ni como un aprendizaje tal cual. Ajá, eso. Sí. Sí. Sí, es que eso te iba a decir, perdón, o sea, sonó muy pero no, o sea. Nada, Cera, no te preocupes. Sí, es que, bueno, o sea, yo siento que las cosas, pues, malas dentro de lo que pasan, pues, son aprendizajes más bien. Sí, o sea, si lo malo lo ves únicamente como algo malo que pasó, te va a seguir pasando, o sea, se va a repetir tarde o temprano, pero si a lo malo que sucede le ves, lo analizas, lo volteas a ver, te cuestionas qué pudiste haber hecho mejor, no en frustrarte, sino en aprender, pues creo que eso es algo básico para el emprendedor. Claro.
Sí, sí, es muy importante. Porque si Sí. te quedas nada más con la frustración, pues no estás aprendiendo. Sí, como dices. sí, o sea, si te frustras y piensas que todo lo de afuera está en tu contra, no, pues no, ni arranques un emprendimiento, porque en realidad lo tienes todo en tu contra en un principio, porque nadie te quiere comprar, no porque no quieran, sino porque no te conocen. Entonces, si partimos de ahí, pues... Cuando tú, bueno, antes de empezar, ¿tú tenías una perspectiva diferente de la hidroponía a cuando empezaste? Sí, era una perspectiva más, digo, cuando yo aprendí de la hidroponía, la aprendí de una forma muy técnica. De hecho, se supone que hice un cursito ahí que me encontré Ay, y qué todo. padre. Pero lo que es 100% hidroponía va en un tubo de PVC con una laminita de agua que colocas la planta en la parte más alta del tubo, digamos, le abres el hueco al tubo, colocas la planta y las raíces rozan esa laminita de agua y de ahí se alimentan. Esa agua va nutrida. Sí, entonces eso es la hidroponía. Esto estrictamente se debería considerar semi-hidroponía porque ya utilizo un sustrato en el cual está la semilla y las charolas, pero no estoy usando el suelo, por eso es semi-hidroponía. Entonces como que tenía esa idea de, pues todo tiene que ser sobre tubos, todo tiene que ir con bombas de agua y bla, bla, bla. O sea, era una idea más compleja cuando me di cuenta que se podía hacer más sencillo de lo que parecía en un principio. Y ya que lo implementaste así, ¿cómo lo sentiste? ¿Te sentiste como más tranquilo en cuestión de es más sencillo lo que pensaba? Sí, bueno, honestamente nunca he tenido esa idea de es más sencillo de lo que pensaba. Ok. Hasta ahorita que me lo preguntaste sus fue que cositas. analicé que, bueno, en su principio yo pensaba que era más Era compleja las instalaciones. Con la complejidad creo que En me costos, a lo refiero mejor, más ¿no? a costos e instalaciones. Cuando aquí yo, desde que empecé me di cuenta de que pues es que esto puede ser tan caro o tan barato como yo quiera hacerlo. Sí, entonces pues yo ahí pues, procuro ir y seguir invirtiendo en mis instalaciones para que sean, por ejemplo, antes no tenía este plástico negro, se llama ground cover. Okay. Antes estaba todo sobre el suelo como allá afuera y pues las plantas crecían, había que estar podando. Pues, ya que dije que no, pues es que esto vale la pena invertirle, o sea, entonces todo es así, hay cosas. Empecé en mesas que no eran mesas, como te platicaba hace rato, entonces pues puede ser tan barato o tan caro como puedas, pero la cosa es empezar, si no, pues no. Si no, pues nunca empiezas. Sí. ¿Y qué es algo que sientes que hayas descubierto de ti mismo en todo este proceso de tu emprendimiento con la hidroponía? Uy, pues he aprendido muchísimas cosas de mí. De hecho, yo creo que un emprendimiento termina siendo un reflejo de ti. Entonces, si tú volteas a ver tu emprendimiento, tal vez veas quién eres, ¿no? A veces, no quiero decir que siempre. Pero sí he aprendido mucho en que tengo más paciencia de la que creía, tal vez. En que puedo ponerme retos y alcanzarlos. No recuerdo si hace rato te comenté en que yo cuando inicié que las mesas improvisadas y lo que quieras, yo imaginaba de que, wow, o sea, imagínate tener una mesa hecha a tu medida, con solo un cultivo que se vea súper bonito y así, porque yo tenía 3 charolitas y ya, ¿sabes? Entonces, verlo ahorita y decir de que, wow, yo babeaba por imaginarme algo así cuando empecé y que lo puedo lograr, entonces puedo lograr el doble y el triple, entonces eso es parte del conocerme, el saber que mi capacidad está hasta donde yo la empuje y también de mi temperamento, pues que me ayuda a regular mi temperamento, a manejar mis emociones, porque pues las emociones están aquí todo el tiempo, ¿no? Que si algo no salió bien y lo que siento y cómo lo siento y cómo lo expreso y cómo lo saco y cómo lo manejo y cómo eso afecta a las personas en mi entorno, porque yo estoy estresado por esto, y muchas veces ves quién te la va a pagar, ¿no? Entonces más bien es como, no, pues eso pasó en el trabajo y afuera es otra historia. Sí, claro. Sí, aprender a gestionar tus emociones, Sí, ¿no? sí, pero aprendo todo el tiempo de mí con el negocio.
totalmente. Qué Todo el padre. O sea, que te está dejando mucho, pues dentro de Sí, ciertas muchísimo, cosas. muchísimo. Todo el tiempo estoy aprendiendo de mí, técnicamente, de las demás personas, de todo, todo el tiempo. Y de los negocios, ¿tú qué sientes que has aprendido? He aprendido la importancia de la administración. Afortunadamente nunca he tenido problemas administrativos, o sea, de que chin, me endeudé o compré insumos de más y ahora no produzco, o sea, esas cosas que a veces parecen tan básicas, pero luego volteas a ver otros negocios que dices, no lo son. O sea, el simple hecho de tomar en cuenta que no puedes gastar más de lo que estás produciendo, o sea, de ahí partimos en que... Entonces eso, a pesar de que es una obviedad tal vez, no es tan sencillo de llevar a cabo cuando estás metido en un negocio, porque hay muchas cosas que te nublan el criterio. Entonces, de los negocios es eso, o sea, de la importancia de ser administrado, de ser frío, de ser inteligente con, sea mucho o poco dinero, ser inteligente. Por ejemplo, o sea, te voy a poner un ejemplo. Yo, algo que he aprendido es no uso crédito en mis insumos. Todos mis insumos los compro con lo que se tiene. Ya lo demás, ya ahí sí puedo sacar créditos para X, Y. Pero lo que son insumos, esos van con lo que hay porque si algo me ingresa, tengo que estar seguro de poder continuar el negocio. Y si me quedo sin dinero, pues ya veré cómo resuelvo con otras piezas, pero mis insumos los tengo, entonces el relojito no se va a parar. Eso creo que ha sido algo de lo que he aprendido. Y, por ejemplo, del riego, yo, por ejemplo, que desconozco así totalmente, el riego exactamente cómo se maneja. O sea, ¿hay unos tubitos o cae de arriba? Sí, he aprendido. Tengo 2 años con el riego, apenas. Y he aprendido que no es lo ideal, Tenerlo pero es arriba. lo que hay, ajá, pero va arriba. Como el brote es muy denso, o sea, hay mucha hoja, a veces se dificulta que baje el agua y lo importante es llegar a la raíz, no a las hojas. Entonces tú Claro. podrías no poner nada de agua por encima y tener agua por abajo y es lo ideal. Pero pues por cuestión de inversión y experiencia lo instalé así. Y cómo funciona son esos aspersores, esos tubitos blancos que se ven. Son unos aspersores, unos reguiletitos y cubren cierta área a manera de lluvia. Y todo viene desde un almacén de agua que está allá con su bomba y la programación del riego que activa la bomba. En la programación del riego yo pongo, quiero un riego de X minutos en la mañana, uno de tantos minutos a mediodía y uno en la tarde, en la noche. O quiero 7 riegos o de tanto tiempo, así es como se maneja. Es un riego automatizado. ¿Y te ha pasado que alguna vez haya fallado o algo por el estilo? No, afortunadamente el riego no. Ah, qué bueno. He fallado yo en la programación de que, híjole, regué menos de lo que debí o me excedí. Pero no, hasta ahorita no he tenido la experiencia. De repente se va la luz aquí en la colonia, pero no me ha tocado que llegue a afectarme a la parte del riego. Me he quedado sin agua. ¿Y ahí cómo le haces? Traigo agua de otros lados. O sea, ahí sabes que aunque esté programado, pues no va a salir nada. Ajá, exacto. Bueno, es que también ahorita ya tengo un almacén grande de agua, entonces procuro siempre que esté lleno para evitar. Pero sí me ha tocado antes de tener el riego que regaba todo con manguera y llegar y abrir la manguera y nada. Y chin. Entonces traerme de otros lados que sí hay agua, llenar tambos y traérmelos y ir regando manual. No, es horrible, yo creo que es de lo más frustrante que puede pasar, sí. Y es algo que tengo que resolver en el momento, si no. Claro. Pero vas encontrando maneras, ¿no? Porque a lo mejor antes no sabías que eso ni se te pasaba que fuera. Sí, exacto. Ahí ya tengo mi tambo, entonces, que no hay agua. Pues ya sé que va a ser una friega, pero voy, lleno el tambo y me lo traigo y como puedo riego. Sí. Ay, qué bueno. Para todo hay soluciones. Sí,
Es que esa es otra, o sea, si te quedas en el... No, ¿cómo no hay agua? Voy a perder todo, pierdes tiempo. O sea, en el lamentarte pierdes tiempo y tiempo enojarte. valiosísimo para reaccionar. Me pasó hace 2 o 3 meses, no, menos, como 2 meses, que pues me tenía que venir a cosechar temprano, me subo a la camioneta y sin batería. Y dije, chin. Y dije, tengo 2 opciones. O sea, porque eran las 3:30 de la mañana. Dije, No manches. tengo 2 opciones. Me voy a la producción y se cae la camioneta y pues no va a prender, no podía ni siquiera arrancar la camioneta. Entonces dije, ahorita ya, ¿quién me va a ayudar ahorita a las 3:30? Nadie, o sea. Entonces dije, pues no, o sea, esto tiene que resolverse hasta que abran a las 8 de la mañana. Entonces me relajé muchísimo, dije, pues me voy a regresar a dormir. Y al rato voy viendo cómo resuelvo. Entonces dormí un poquito más, me levanté a las 7 de la mañana ya y me ayudaron a empujar la camioneta, prendió para llevarla ya a buscar la batería. Entonces, el tomarte las cosas así, no, si yo hubiera hecho un drama de que no, ¿y qué voy a hacer? Y estresarme, y pues obviamente me estresé. Claro. Pero no sobrepasó tampoco no me colapsé, o sea, simplemente dije, a ver, está esta situación y tengo que tener cabeza fría para poder reaccionar y ya, terminé resolviendo. Entonces ese manejo de emociones era al que me refería hace rato, que debes de tener mucho, o sea, es importante porque te ayuda a reaccionar mejor ante cualquier eventualidad que se va presentando. Sí, porque pues no es lo mismo, ¿no? O sea, está bien dejarse sentir porque Sí. pues somos humanos. Sí, exactamente, o sea, no niego mis emociones, no fue así como de que no, todo está bien, ¿no? Y como el perrito que está, el meme del perrito y todo Y incendiándose, ajá. No estaba así, me dije, bueno, ahorita no puedo resolver nada, entonces mejor prefiero descansar un poco más y levantarme pilas a no poder dormir y quedarme así y pues no puedo hacer nada. Sí. No Ya son me tus levanté a manos. las 7 y dije, vamos, ahora sí, prendo la camioneta, voy a que me cambien la batería y listo. Y salieron otras cosas más, todavía ese día, ¿Sí? pero sí. No Sí. manches, pero se logró al final. Sí, al final se resolvió, o sea, al final aquí seguimos. Y tú por algo estoy aquí Sí, sentado sí, todavía. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú qué consejo le darías a alguien que quiere emprender en lo que sea? O sea, aprende a vivir con la frustración, aprende a que no te nuble más allá, o sea, porque errores, y factores que salgan mal siempre va a haber. Entonces, si te dejas doblar a las primeras 2, 3 veces que algo no salió como tú pensabas, no vas a llegar ni a la vuelta de la esquina. Entonces, aprende a manejar la frustración, acepta la frustración, o sea, di, chin, me siento así, me siento muy frustrado, yo esperaba este resultado y no se dio, pero bueno, ya, o sea, cambiar hoja y, ok, ¿qué salió mal esta ocasión para ver qué puedo, para que no se repita la vez? Y si se repite, obsérvalo y dilo, a ver, esto es un patrón, a ver, y siempre decir, ok, esta vez salió mal, pero la próxima lo voy a hacer mejor. Y ser muy consciente en la próxima mejor, la próxima mejor. Creo que eso es un buen consejo que podría dar yo. Sí. Sí, claro, porque también si es algo que se repite hay que prestar atención de por Sí, qué se claro, está repitiendo. también, el repetir 5 veces ya un error, pues Ajá, hay algo digamos que necesita que atención ahí. Ajá. hay que prestar más atención, exactamente. Sí, claro. Y por ejemplo, en los cultivos de la hidroponía, ¿qué beneficios tiene esa alimentación? En cuanto a nutrición, un cultivo hidropónico y un cultivo tradicional es básicamente lo mismo. Si acaso el control de un cultivo hidropónico lleva menos pesticidas, puede ser, o sea, dependiendo del manejo que se lleve en producción tradicional. Pero en realidad, si tú ves un jitomate producido en hidroponía y un jitomate de invernadero tradicional de cultivo a suelo, no hay variabilidad de nutrientes. Es lo mismo. Okay. Pero ya en cuanto a productivamente hablando, pues sí, hay más factores controlables en la hidroponía que en un cultivo tradicional. O sea, porque el cultivo tradicional a campo abierto, tú no le puedes regular la luminosidad al sol. Claro. Pero en un invernadero hidropónico, sí puedes, como yo, ponerte un malla sombra,
aumentar el nivel de la malla sombra, entonces ahí es cerrar cortinas, abrir cortinas. No tengo cortinas, pero... Pero en su defecto. Ajá, todo eso en hidroponía se puede manejar, o sea. Y en costos, pues sí, también lleva más costos la hidroponía que el cultivo tradicional probablemente. Ecológicamente hablando, utilizas menos agua. Aunque utilizas pura agua, utilizas menos agua que un cultivo tradicional. Ok. O sea, es como unas por otras. Sí. Obviamente también puede llegar a tener sus ventajas el cultivo a campo abierto. No todos los cultivos se pueden hacer bajo hidroponía. Ok. Sí, hay ciertas plantas que necesitan suelo, necesitan diferentes X, Y, nutrientes, Z. ¿no? Ajá. Ok. Y por ejemplo, en pesticidas y así, ¿tú sí tienes la necesidad de utilizar o no? No, de hecho, afortunadamente, pues por eso es un cultivo tan limpio y por eso hay tanta confianza de mis clientes en que pues no añadimos ningún pesticida ni... O sea, todo va clean. Ay, qué bueno. Mejor así, más natural. Sí. Sí, porque como decía, el pendiente de la agricultura tradicional es que como no está tu cultivo protegido, o sea, aquí yo puedo estar encerrado y aunque haya una plaga a un lado, pues no va a poder entrar al invernadero. Pero en un cultivo tradicional, si el vecino ya tiene algo y se te va a pasar, entonces el método de control es con químicos. Y esos químicos, aunque se supone que tienen sus periodos de residualidad en el fruto, pues muchas veces quedan remanentes y es lo que en muchas ocasiones consumimos. Okay. Sí, pues ya es inevitable, pues es parte de... Sí, en así esos es. casos. Y a ti, o sea, ya con lo que tienes de tu negocio, ¿te gustaría a futuro como crecerlo o algo por el estilo? ¿O qué planes tienes para tu negocio? Sí, creo que ahorita me encuentro en esa encrucijada. A ver, crecer definitivamente, todavía tengo mucho por crecer. Lo que no sé es hasta qué punto, porque en un principio cuando yo arranqué me veía como hasta comercializando en Walmart y así. Y ahorita lo veo y digo, chin, no sé qué tan viable sea ese mercado. Porque he visto que venden esto en las Walmarts y demás y casi siempre están ya pasándose o así, entonces debe ser muy difícil, debes de tener mucha merma, entonces no sé si lo llevaría a ese punto, pero sí crecer hasta donde dé, obviamente yo encantado, me gusta mucho, me quedaría mucho con la parte restaurantera. Con la parte restaurantera y encontrar la manera de distribuir pues a restaurantes que tal vez no estén en Guadalajara, pero pues, Colima, Nayarit, y empezar a pegarle para allá, creo que sería mi ruta a seguir. Ay, qué padre. Ojalá que sí, esperemos que sí, pronto esperemos se que dé. sí, que se vaya dando todo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por toda la información que nos compartiste. No, al contrario, Alexa, gracias a ti por invitarme. No, pues con mucho gusto. Pues muchas gracias por ver el video hasta aquí. Aquí abajo les dejo su correo para que vayan a consumir de su producto. Y bueno, pues nos estamos viendo. Muchas gracias.